En este ejercicio 3 de la tarea obligatoria del campus de la UNC, dice que el perfil de la figura de peso despreciable se encuentra sometido bajo la acción de las fuerzas que muestra la figura, sabiendo que AB es 2 metros, esa es la longitud de la barra, AC es igual a 0,5 metros, después F1, AC es 0,5 metros, decíamos, F1 es igual a 30 newton, que es esa fuerza oblicua a 30 grados con la horizontal. Luego F3 es igual a 20 newton y además F3 de 20 newton está ubicada en el punto medio de la barra horizontal y por lo tanto está a 1 metro del extremo A y también del extremo B, por supuesto. Si el momento de giro del punto A es menos 20 newton metro, plantea las ecuaciones que permitan responder, las distintas consultas que se hacen en el campus. Bien, en primer lugar tenemos que sacar el valor de F2, el cual está pedido como incógnita, el módulo de esta fuerza F2. Bien, para obtener ese valor, lo que primero que vamos a hacer es aprovechar el dato, el momento de giro resultante, o sea, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto del punto A es igual a menos 20 newton metro y por lo tanto es un sistema de fuerzas actuante sobre un cuerpo rígido ideal, es un sistema de fuerza actuante desequilibrado, porque tiene un momento resultante que no es cero. Entonces, si lo dejamos, esto va a tener un momento neto o resultante de rotación negativo, o sea, antihorario, ¿no? Menos 20 newton metro en sentido de las agujas del reloj, que sería el sentido convencionalmente tomado como negativo para nosotros. Bien, de esta manera lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Descompondremos este vector F1 en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Así que vamos a sacar F1X y F1Y. Así se me va a simplificar bastante las cuentas para seguir adelante con este problema. Esta sería la F1Y. Obviamente acá hay línea de puntos y ahí tengo que descomponer F1. Para ello lo hacemos mediante las fórmulas del seno y coseno, ¿cierto? Entonces tenemos que el seno de alfa, que es 30 grados, es igual al cateto opuesto, que es F1y, sobre la hipotenusa, que es el módulo de F1. De aquí, evidentemente, F1 pasa multiplicando al seno de 30 grados y va a quedar el valor de F1y. Si hacemos esta cuenta, F1 tiene un módulo de 30 newton por el seno de 30, que es 0,5, me va a terminar dando 15 newton. O sea, 15 newton es la componente vertical de F1, ¿cierto? Si sacamos la componente horizontal de F1, es lo mismo, nada más que lo vamos a hacer aplicando la función coseno, ¿no? Tendríamos lo siguiente, el coseno de 30 grados sería igual al cateto adyacente F1x dividido la hipotenusa F1. Ahora F1 pasa multiplicando al coseno de 30 y queda que coseno de 30 por F1 es igual a F1x. Por lo tanto, 30 newton por el coseno de 30 grados me va a dar 25,98 newton. Podríamos redondear a 26, pero bueno, por el momento lo voy a dejar así. Esta va a ser F1x. De esa manera ya tenemos las dos componentes de la fuerza oblicua F1, así que en adelante yo no voy a trabajar más con esta F1 oblicua, sino voy a trabajar con sus dos componentes que obviamente equivalen a F1, así que para mí van a haber F1x, F1y, F2 y F3, nada más. Entonces
volviendo al dato original que tenemos, que es que la sumatoria de los momentos de toda la fuerza respecto al punto A es menos 20 Nm, no lo dice que es la sumatoria, pero se sobreentiende, porque dice el momento de giro respecto al punto A, se sobreentiende que es el momento total de toda la fuerza respecto al punto A. Entonces, la sumatoria de momentos respecto al punto A es igual, por supuesto, a los momentos de todas las fuerzas. Bueno, vamos a empezar por F1. F1x no hace momento respecto del punto A. ¿Por qué? Porque F1x es tal que su recta de acción pasa por el propio punto A, entonces no hay capacidad para provocar el giro. Recordemos que el momento de una fuerza refleja la capacidad que tiene una fuerza para provocar un giro. Supongamos tener una rueda acá, ¿cierto? Si yo en esta rueda, en este punto, aplico una fuerza F, esta fuerza multiplicada por la distancia medida perpendicularmente, que sería el radio de este volante o esta rueda, la distancia medida perpendicularmente determina un momento, y eso es lo que se llama un momento. Por eso el momento en realidad es una fuerza por una distancia. Por supuesto que es una magnitud vectorial y tiene otros aspectos también, que la fórmula completa es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno de phi. Pero bueno, en este caso, para no tener que lidiar con esa fórmula, descompuse F1 en dos componentes, y ahora voy a ver que F1 no me puede provocar un giro de la barra respecto de A. Es como tratar de hacer girar esta rueda aplicándole una fuerza de esta manera. Si yo quiero hacer girar esta rueda aplicándole una fuerza de esta manera, tal que su prolongación o su recta de acción pasa por el eje de giro que está en el centro de la rueda, es obvio que la rueda no va a girar ni para un lado ni para el otro. Eso porque no hay distancia. Entonces, como no hay distancia entre la recta de acción de la fuerza y el centro de los momentos, precisamente porque el centro de los momentos, que ahora está siendo tomado como A, pasa por la recta de acción de F1x. Por tanto, la misma no hace momento. Vamos al momento de la F1i. Bueno, el momento de la F1i va a ser F1i por la distancia, que sería 2 metros, y luego esto va a ser un momento ¿con qué signo? Recordemos que cuando el momento tiende a ser antihorario, como pasa con los ángulos, le vamos a dar signo negativo. Esto es una convención. Adoptamos esta convención, pero podríamos haber adoptado otra convención. Vamos a suponer que en la facultad están adoptando esta convención, aunque me lo tendrían que haber aclarado, ¿o no? Si yo no sé nada de convenciones, lo correcto hubiera sido que dijera el enunciado que el momento de giro de A es 20 Nm horario. Luego, yo voy a sobreentender que menos 20 Nm es 20 Nm en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, como se suelen medir los ángulos negativos, ¿no? Y positivos cuando están antihorario. Bueno, el momento, sigamos con F1i. F1x no hace momento. F1i por 2 metros. ¿Con qué? Si me paro en el punto A como punto fijo, tengo que pensar esta fuerza para dónde me hace girar la barra, en sentido antihorario, o sea, ese momento va a ser positivo. Voy a seguir con F3. Voy a poner F3, después lo voy a repasar por su valor numérico, ¿cierto? Por 1 metro, que es la distancia a la que está F3 del centro de momentos A, y esa F3 me hace un momento horario, o sea, negativo, según la convención adoptada. Y finalmente está F2, que F2, si la traslado por su recta de acción, la puedo hacer avanzar un poquito hasta acá, por ejemplo, F2, vemos que F2 me hace girar a la barra en sentido, de nuevo, negativo, o sea, horario. Entonces va a quedar menos F2 por medio metro. Y todo eso va a ser el momento resultante que me han dicho como dato que es menos 20 Newton metro. Entonces, ahora voy a reemplazar F1i por su valor. F1i son 15 Newton, acá tengo 15 Newton por 2 metros, menos F3 son 20 Newton por 1 metro, menos F2 por 0,5 metros, es igual a menos 20 Newton metro. Claramente ahí tengo la ecuación que me permite destrabar todo el problema. Es una ecuación que me va a permitir calcular la primera incógnita que me piden, y que obviamente es lo primero que tengo que calcular, que es la fuerza F sub 2. Bien, para calcular eso entonces, a partir de esa ecuación, vamos a despejar F sub 2, va a quedar 15 Newton metro, 15 Newton por 2, 15 por 2 es 30 Newton metro. Acá tengo menos 20 Newton metro. Luego, el menos 20 Newton metro de acá pasa sumando, este menos 20 Newton metro del segundo miembro, pasa sumando al primero, más 20
newton metro, y el término que tiene a la incógnita, que es menos F2 0,5, pasa positivo al segundo miembro y queda más F2 por 0,5. Bueno, evidentemente que acá se me está cancelando el menos 20 Nm con el más 20 Nm y queda entonces que este resultado es 30 Nm. 30 Nm, y luego entonces el valor de F2 es igual a 30 Nm dividido 0,5 metros. 30 dividido 0,5 va a dar 60 newton, y entonces se me va a ir evidentemente el metro con el metro y queda 60 newton. Ese es el valor de la fuerza 2 y esta es la primer incógnita que corresponde a la opción A de el ejercicio del campo de la UNC. Bien, eso sería lo primero. Después me pide la resultante en X, o la sumatoria de las fuerzas horizontales, o resultante en X. Después la resultante en Y, que sería la sumatoria de las fuerzas verticales. Después me pide la resultante total en módulo y en ángulo. Y al final la ubicación de la resultante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos sacar eso otro. Entonces ya conozco que F2 es igual a 60 newton. Lo acabo de calcular, ¿eh? Lo vamos a anotar acá. F2 60 newton. Bueno, ahora vamos a ver la resultante en X, o la resultante en la dirección horizontal. Recordemos que la fuerza F1, que originalmente era oblicua, ya la descompuse en dos componentes, así que ahora ya, así como oblicua, no la voy a considerar más, sino voy a trabajar con sus dos componentes. He quedado con una barra afectada por cuatro fuerzas, F1X, F1Y, F2 y F3. Entonces las fuerzas horizontales claramente son F1X, que serían 25,98, lo vamos a poner redondeando 26 newton, positiva, porque va hacia la derecha, y la fuerza de 60 newton, que es la otra horizontal, que es negativa porque va hacia la izquierda, y quedaría entonces 26 newton menos 60 newton, y entonces eso va a dar una resultante de menos 34 newton. Entonces, esta sería la resultante en X, o la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección horizontal, ¿no? Para sacar la resultante en Y, o sumatoria de todas las fuerzas en la dirección vertical, obviamente tomo las fuerzas verticales. F1Y es 15 newton, va para arriba, entonces sería 15 newton positiva, y la otra vertical que hay es F3, y que va para abajo, entonces lo voy a poner con signo negativo menos 20 newton, luego hago la suma algebraica, 15 newton menos 20 newton, o sea la resultante en Y, o la resultante en la dirección vertical, y da menos 5 newton, y esa es la resultante en Y. De esta manera sacamos la segunda y la tercera pregunta del ejercicio. La sumatoria de las fuerzas horizontales, o la resultante horizontal, la resultante vertical, ¿no? Después la cuarta pregunta pide el módulo y el ángulo de la resultante, o sea que seguimos con el vector resultante. Recordemos que el vector resultante, que ya lo estamos conociendo como Rx y Ri, se podría poner también como par ordenado, menos 34 newton, que es la componente en X, menos 5 newton, que es la componente en Y. Como par ordenado, rectangular obviamente, también se podría poner, o también incluso como vector, con los versores I y J, ¿o no? Menos 34 newton I, menos 5 newton J, serían las dos componentes del vector. Estamos con un vector entonces en forma rectangular. Como me piden pasarlo a obtener el módulo y el ángulo, o sea, el módulo de la resultante, o valor absoluto, o magnitud, como a veces le llaman, y el ángulo, tita, alfa, como queramos llamarle, entonces eso serían la forma polar del vector. Entonces, como el vector está conocido en forma rectangular, con las componentes rectangulares Rx y Ri, puedo sacarlo pasándolo a la forma polar con la calculadora. Puedo hacer shift más, que es la función pol, me va a permitir pasar el vector de rectangular a polar. Con una calculadora científica, la 570 por ejemplo, con el shift más es pol, se abre paréntesis automáticamente y uno coloca las componentes en X y en Y. Primero la componente en X, menos 34 newton, coma separadora de parámetros, que no es la coma decimal y que se coloca con el shift paréntesis cerrado,
y después colocamos la componente ni menos 5. Posteriormente cerramos el paréntesis, apretamos igual y tenemos los valores que la calculadora llama R por radio, digamos, y tita por ángulo, bueno, radio ángulo, o sea, módulo ángulo, ¿no? Tenemos el módulo de la resultante, 34,36, redondeado, 34,4 newton, y tenemos un ángulo que según lo da la calculadora científica, al efectuar la función pol, para convertir el vector de la forma rectangular a la forma polar, lo da como menos 171,6. Menos 171,6 lo podemos redondear como menos 172. Lo vamos a redondear directamente como menos 172 grados. Es un ángulo que lo da negativo porque la calculadora lo está midiendo bien el ángulo, pero lo está midiendo desde el eje X positivo, pero en sentido horario. Supongamos que este es el eje X positivo, menos 171 lo está midiendo así la calculadora, en sentido negativo, menos 171, menos 172, redondeando. Si lo quiero expresar en sentido al ángulo del vector resultante, que claramente está el mismo en el tercer cuadrante, eso nos damos cuenta por los signos de las componentes. Las dos componentes son negativas, por lo tanto claramente el ángulo está en ese tercer cuadrante. Si lo queremos ver positivamente, a ese menos 172 le sumamos una vuelta entera que sería más 360 y va a quedar un ángulo que medido en sentido positivo o antihorario da 188 grados. 188 grados sería el ángulo. Entonces vemos la opción, está la opción 34,4 newton y 188 grados, está 188 grados. Así que esta sería la respuesta, la cuarta pregunta, la respuesta a la cuarta pregunta. Y me queda la última, que es ¿a dónde estaría ubicada realmente la resultante? ¿No? Bueno, voy a agregar una cosa. Con respecto a la resultante, si no queremos hacer uso de la función rec y pol, podemos proceder a hacer un gráfico cartesiano y podemos hacer que, sabemos que Rx es menos 34 newton, entonces supongamos que Rx estuviera hasta por acá. Bueno, supongamos que esta sea Rx, ¿o no? Menos 34 newton. Ri es menos 5 newton, bastante más chica, así está Ri, ¿cierto? Y podemos sacar el módulo y el ángulo directamente aplicando trigonometría básica, o sea, Pitágoras, para el módulo, y tangente, o arco tangente, para el ángulo. Pero bueno, acá tenemos la resultante vectorial que estamos buscando. Entonces, para sacar el módulo por Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos hacer entonces que la resultante sea igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, menos 34 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, obviamente me va a dar el 34 redondeando convenientemente, el 34,4 newton, que es el módulo de la resultante, y no estoy usando la función pol de la calculadora. Si no, y para el ángulo, para sacar el ángulo, yo podría optar por sacar este ángulo, para lo cual tomo la tangente y va a quedar que la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que es Ri, sobre el cateto adyacente, que es Rx. Entonces hago eso, me va a quedar que la tangente de θ es igual a Ri, que sería menos 5, sobre menos 34, que es Rx, ¿cierto? Si hago esa cuenta, finalmente tengo que despejar θ, y θ va a quedar igual a ¿qué? Al arco tangente de 5 sobre 34, el menos con menos, obviamente lo pierdo cuando hago la división, y me queda 5 sobre 34 con la calculadora, arco tangente, y me da 8,36 grados, si redondeamos bastante bruscamente, 8 grados. Entonces sería ese ángulo. Como siempre hay que dar el ángulo que forma cada vector, aunque no me lo indiquen, pero se sobreentiende, con el eje X positivo, hay que agarrar los 180 que hay, partiendo desde el eje X positivo,
en sentido antihorario 180 más 8 y ahí llegamos al 188 grados, que es la solución a nivel del ángulo. Así que bueno, podemos sacarlo más fácil con la calculadora, con la salvedad que la calculadora me lo da negativo, el ángulo me lo da como menos 172, pero bueno, lo importante es que lo podemos sacar con la calculadora con la función pol o bien clásicamente con Pitágoras y tangente. Bien, vamos ahora a lo último. Me pide la ubicación de la resultante, como si no fuera suficiente todo lo que hemos hecho, sacando la RX, la RI, el módulo, el ángulo, y no es suficiente debido a que nuestro cuerpo es un cuerpo extenso. Al ser un cuerpo extenso, es un cuerpo que no es un móvil puntual, y por lo tanto es un cuerpo que uno no puede considerar que la resultante va a estar aplicada en el único punto que tiene el cuerpo. Cuando estamos hablando de un móvil puntual, si tuviéramos un móvil que es un solo punto, obviamente, no tendríamos ningún problema y la resultante estaría en el mismo punto porque es el único punto que tiene el cuerpo y todas las fuerzas están aplicadas en ese punto y listo. Pero acá, como el cuerpo es un cuerpo extenso, grande y tiene en su interior muchos puntos, infinitos puntos en realidad, interesa saber a dónde está la resultante, porque ya sabemos más o menos la forma que tiene, dónde está, la dirección y sentido que tiene, pero no sabemos realmente exactamente a dónde está, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de resolver ahora. Vamos a suponer que la resultante está aplicada en un punto cualquiera. Supongamos que la resultante estuviera aplicada en este punto. Vamos a suponer que estuviera aplicada en este punto. Luego la resultante tiene una dirección y sentido, como la mostramos recién, ¿cierto? En el cuarto cuadrante, más o menos así. Pero no sé exactamente a dónde, así que lo voy a poner provisoriamente en ese punto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es considerar que la resultante está aplicada a una distancia del punto A que verdaderamente es desconocida, ¿cierto? Y vamos a suponer que esa distancia le vamos a llamar X. Me está solapando con la otra flecha de los 2 metros, pero bueno, acá estamos con la distancia X, que es la distancia a la cual estaría colocada la resultante. Definimos como X entonces esa distancia, donde estaría aplicada la resultante. Vamos a suponer además que la resultante está aplicada sobre esta parte horizontal de la barra, cuando en realidad también se podría suponer que está aplicada sobre esta parte vertical, pero eso no va a ser importante. Ya van a ver cómo se razona. Entonces, si nosotros descomponemos esa fuerza resultante, ya lo hemos hecho en realidad, en dos direcciones, ya sabemos que va a haber una resultante en X y una resultante en Y. Hay una resultante en X, que ya hemos visto que vale menos 34, hay una resultante en Y, que vale menos 5, etc. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente razonamiento. Como esa resultante reemplaza a todo el sistema de fuerzas, formado por F1, F2 y F3, en todos sus efectos, vamos a hacer el siguiente razonamiento. La sumatoria de los momentos de toda la fuerza del sistema respecto de un punto cualquiera, por ejemplo el punto A, tiene que ser igual al momento de la resultante respecto del mismo punto A. Esa es la clave que me va a permitir resolver esta última incógnita. Como la resultante reemplaza, vuelvo a repetir, a todo el sistema de fuerzas, si yo saco la sumatoria de todos los momentos, de toda la fuerza respecto de A, que ya sabemos que da menos 20 Nm porque es un dato original del ejercicio, ese tiene que ser el momento de la resultante también respecto de A, porque si ahora me olvido de todo el sistema de fuerza y lo reemplazo por la resultante, entonces la resultante tiene que hacer ella solita los menos 20 Nm de momento total respecto del punto A para que realmente esa sea la fuerza resultante que reemplace a todas las fuerzas del sistema. ¿Cierto? Entonces ese razonamiento me va a llevar a que menos 20 Nm va a ser igual al momento de la resultante respecto de A. Pero claramente vemos que de las dos componentes que tiene la resultante, que son la Rx y la Ri, ¿cuál es la única que hace momento? La Ri, porque la Rx es tal que su recta de acción pasa por el centro de los momentos, no tiene distancia, como esta fuerza, no tiene la habilidad para hacer girar este disco, porque su prolongación pasa por el centro de giro. La que sí me puede hacer girar, provocar un momento, recuerden que el momento siempre es giro, ¿no? Es R sub I. Entonces, vamos a poner que esto es igual a ¿qué? Va a ser igual a
la resultante en Y por la distancia, que es X, y no la conozco, la distancia, porque esa es la verdadera incógnita, a qué distancia está aplicada la resultante, ¿cierto? La ubicación de la resultante, ¿cierto? Y luego esa resultante, ¿qué momento realiza esa RI por esta distancia X? Un momento horario o negativo, entonces le voy a agregar el signo menos, o sea, menos 20 Nm es igual a menos RI por X. Claro que ahora tenemos que tener en cuenta que hemos tomado el módulo, porque estamos aplicando el módulo de momentos, la definición de momento, perdón, que es el módulo de la fuerza. Cuidado porque a ver si se duplican los signos menos y tenemos problemas, ¿o no? Es así, es el módulo de la fuerza, que en este caso sería el módulo de RI, que la voy a tomar como más 5 newton, porque esto voy a tomar simplemente el módulo de RI por la distancia y luego le pongo el signo porque veo que origina un momento negativo. De esa manera puedo decir que el signo menos se va con el signo menos de acá y finalmente voy a obtener que la distancia a la cual está aplicada la resultante es 20 Nm sobre la RI o el módulo de la RI, que son 5 newton. Entonces va a quedar ahora 20 dividido 5, 4 metros. A 4 metros del punto A está aplicada la resultante. Esa es la respuesta correcta. Parece extraño porque la barra tiene 2 metros y uno dice, ¿cómo? A 4 metros va a estar, pero bueno, es un proceso medio abstracto, pero es real. La resultante no está sobre la barra, está fuera de la propia barra, o sea, estaría por acá. Si estos son 2 metros, 2 metros más por acá, en la dirección y sentido que nosotros sabemos, pero en ese punto afuera de la barra está la resultante. Eso es algo que puede pasar. Ojo con el tema de la distancia y con el tema de los signos, ¿o no? Nos damos cuenta, muchos alumnos pueden dudar con esto de por qué no tomé RI como negativo, bueno, pero concretamente nos damos cuenta que el momento total de la resultante tiene que ser negativo, porque así me dice el problema. El momento con respecto a de A es menos 20 Nm, entonces el momento de la resultante respecto de A también es menos 20 Nm, o sea que tiene que estar la resultante en este punto para que la RI, como es negativa porque va para abajo, genera un momento antihorario, genera un momento horario, o sea un momento negativo, y tiene que estar así, porque si agarramos y le ponemos RI como menos 5 Nm y además le ponemos el menos del momento negativo, menos por menos me queda más, o lo paso para abajo como menos 5 y voy a hacer la distancia menos 4, y si pongo la distancia menos 4 va a estar mal, porque lógicamente, imaginemos de nuevo que acá está la barra, ¿o no? Si la resultante yo la aplico de este lado, o sea, le doy al X negativo, en lugar de decir un X positivo, un X negativo, me va a quedar mal, porque voy a tener la RI para abajo y una RI para abajo. A esa distancia negativa me va a originar un momento resultante respecto de A, un momento positivo, y el momento resultante respecto de A tiene que ser menos 20, o sea, está mal. Por eso, en caso de duda, piénsenlo bien y van a ver que el valor correcto es más 4 metros. Bueno, así termina el problema.